te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, para escuchar tu voz, Dios. Señor, se avecina, Padre, tiempos difíciles y necesitamos, Dios, estar llenos de tu palabra, Señor, llenos de tu presencia, Padre. Señor, usa la vida de mi hermano Kessel, Señor, abre, Señor, su boca, Padre, y que las palabras que salgan de su boca sean de tu corazón, Dios. Señor, instrúyenos, Padre, amonéstanos con tu verdad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ustedes, amados hermanos, para mí es un enorme privilegio estar acá. Esta noche, hermanos, vamos a terminar, a concluir el libro de Habacuc. Ha sido varias sesiones, hermanos, que el Señor ha ministrado mucho en mi vida a través de este libro, y confío en Él también que usted haya escuchado la voz del Señor acá a través de este estudio, hermanos. Vamos por favor a Habacuc. Hoy es la conclusión del libro, hermanos. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a empezar a estudiar el libro de Filipenses, hermanos. Un libro muy, muy, muy precioso, muy interesante. Señor, espero poder, con su ayuda, empezar la próxima semana el estudio de Filipenses, mis amados. Vamos aquí a Habacuc. Y el mensaje de esta noche, mis amados, tiene por título Del temor a la fe. Vamos a leer desde el verso número 16, verso 16 al 19, hermano. Me ha perdido, hermano. Quinto libro de atrás para adelante. Aquí estamos ya. Ok. Entonces, empezamos desde el verso 16, mis amados. Dice la palabra del Señor. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Por todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Amén, hermanos. Este libro, como lo hemos visto desde el principio, describe un enorme conflicto que experimentó el profeta Habacuc, pero termina de pronto con un gran contraste. Buenas noches, hermano. Precisamente con un gran contraste descrito en estos últimos versos. Si ustedes ven, el profeta Habacuc pasa de un temor espantoso, pasa a una confianza plena. De un estado de desconfianza total a un estado de seguridad gozosa. Imagínense, hermanos, ese es un gran contraste. Del temor a la confianza y de la desconfianza a la seguridad. Amén, hermanos. Como dice aquí el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
Este verso está describiendo muy brevemente, pero de una forma muy clara, lo que el Señor le había mostrado al profeta. Hemos visto desde el principio del libro cómo el Señor le mostró a Habacuc que iba a levantar a los caldeos para castigar al pueblo del pacto. Pero en medio de todo, Dios le estaba mostrando al profeta que no iba a ser infiel con su pueblo. Lo iba a disciplinar, lo iba a castigar, le iba a mostrar un camino mejor, un camino de santidad, pero tenía que ser fiel a su pueblo. ¿Por qué? Porque él no podía fallar, ni fallar a su palabra, ni a sus promesas, como está escrito en la carta de Timoteo, la segunda de Timoteo, donde Pablo le decía a Timoteo, si fuéramos nosotros infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Amén, hermanos. Entonces este versículo está describiendo especialmente lo que la revelación de Dios produjo en el profeta Habacuc y los efectos físicos y emocionales que esa visión tuvieron en él. ¿Se recuerdan que cuando Moisés subía al monte, su rostro se brillaba? ¿Se recuerdan? Como entraba, resplandecía, exacto. Ese efecto tenía la visión de Dios sobre Moisés. Su rostro resplandecía. Cuando Dios se le reveló a Daniel, él hizo que se desmayara y quedar enfermo y convaleciente. Pero sobre Habacuc, la revelación de Dios produjo un efecto más fuerte. Dice que se conmovieron mis entrañas. No sé si a alguien aquí se le han conmovido las entrañas alguna vez. A la voz temblaron mis labios. No sé si les ha temblado alguna vez la boca o labios de aflicción, hermano. Terrible eso. Pero dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Quiénes de aquí nos hemos afligido alguna vez, hermano? Bueno, creo que a veces, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionamos? Aquí prácticamente el profeta está describiendo una situación bastante fuerte. Pero si vemos el libro de Lamentaciones, vemos ahí cómo quedó el pueblo. Quedó destruido, quedó desolado. Y precisamente eso es lo que Dios le había mostrado al profeta. Pero veamos, avancemos. A pesar de todo, las consecuencias del juicio de Dios estaban ahí latentes. Pero vemos cómo Habacuc pasa del temor a la confianza. Aquí en el verso 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Estas, hermanos, son las consecuencias de los juicios de Dios. Prácticamente tenemos que tener claridad, mis amados hermanos, que el pecado trae consecuencias fuertes para un creyente, para un cristiano. Un cristiano que todavía quiere o pretende coquetear con el mundo y quiere andar pecando y queriendo quedar bien con Dios y con el diablo, como dice la palabra, ese cristiano que anda de esa forma, sobre su vida está acarreando serias consecuencias. Porque el pecado puede traer consecuencias que nos pueden durar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Porque como dice con los Gálatas, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios. Romanos. Voy a revisar, hermanos, pero gracias. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Pero vemos aquí 6 expresiones que están describiendo el estado de las circunstancias cuando la provisión de Dios escasea, hermanos.
Cuando la provisión de Dios escasea, vemos aquí planteadas 6 expresiones. La higuera no va a florecer, las vides no van a dar frutos, va a faltar el producto del olivo, los labrados no van a dar mantenimiento, las ovejas serán quitadas de la majada y no van a haber vacas en los corrales, hermanos. Qué terrible. Ahora, todos damos por hecho cuando llueve, hermanos. El agricultor está esperando con ansias, después de haber sembrado, está esperando a que llueva, hermano. Amén. Porque si no, no comemos, ¿verdad? ¿Sí? Está los frijolitos, el arrocito, las tortillitas, el sol también, hermanos, las condiciones climatológicas adecuadas, la capacidad de producir la tierra, todo eso damos por sentado, hermanos, la cosecha de los cultivos, la reproducción del ganado y todos los productos que la tierra provee al ser humano. Todos estamos ahí a la expectativa y todos consumimos eso y esperamos eso como provisión de Dios, pero de pronto, hermanos, la calamidad puede llegar de repente. De repente puede pasar algo en nuestras vidas, ponernos en una situación bastante complicada y puede venir algo catastrófico que van a impedir todas esas bendiciones. Hasta que a lo mejor viene una plaga que se acaba los cultivos, o a lo mejor una enfermedad que nos agobia, que nos debilita, o viene, como el caso que plantea aquí el profeta, una guerra que se avecina. Toda la productividad de la tierra puede verse destruida y por más que queramos y busquemos, no encontramos nada en los campos, en los árboles o en los ganados, como aquí está planteando el profeta. Pero de pronto pasamos de la confianza plena, porque podemos confiar, amados hermanos, en el carácter benevolente de Dios. Ahí debe de estar nuestra confianza, en el carácter benevolente de Dios. Ahora, cuando hemos experimentado algún tipo de situación difícil, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O reclamamos? ¿O vituperamos? ¿O ofendemos el nombre de Dios? ¿Lo pisoteamos? ¿O simplemente nos arrodillamos y confiamos, hermano? No sé realmente cómo reaccionamos. Pero acá el profeta está demostrando una confianza plena en el carácter benevolente de Dios. Y dice, aunque haya toda esa escasez, aunque no tenga alimento que llevar a mi boca, con todo, el verso 18 dice, con toda esa escasez y esa prueba y esa dura situación, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que veíamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Ahora, de todo esto, mis amados, surgen 3 preguntas claves que nos hemos hecho a lo largo de este proceso, porque para llegar de la duda, de la incertidumbre, de la desconfianza, a la confianza plena y a la seguridad plena en el carácter benevolente de Dios, tuvo que haber pasado el profeta Habacuc por un proceso que a lo mejor le costó lágrimas, a lo mejor le costó, qué sé yo, llanto, tristeza. Porque, hermanos, la respuesta natural de un ser humano no es gozarse en la prueba o en la calamidad, ¿cierto? Imposible. ¿Cómo hacer eso? La respuesta natural del corazón no es el gozarse en una tribulación. ¿Cuál es la respuesta natural del ser humano, hermano? Llorar, va. Lamentarse, va. ¿Va? Andar ahí, pobrecito. Deprimirnos, ansiedad, no comemos, nos duele el colon, no aguantamos el dolor de cabeza, la espalda, qué sé yo. Nos angustiamos, no hallamos qué hacer. Esa es la respuesta natural del corazón del hombre. Pero, hermanos, esta confianza que demostró al final del libro de Habacuc tuvo que pasar por un proceso. Ahora, lo que sí podemos ver es que sí se puede, hermanos, llegar a este estado de confianza y de satisfacción. Sí es posible, hermanos. Pero no fue algo automático.
sino que fue producto, más bien dicho, del trato de Dios y de la revelación de Dios hacia el profeta. Y de esa misma forma el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros, mis amados, de tal manera que podamos depositar nuestra confianza solo en Él. Este proceso puede llevar largo tiempo, qué sé yo, porque los hornitos a los que el Señor nos mete a veces son bien exquisitos, ¿verdad, mis amados? Pero este proceso al final nos va a conducir a un cántico. Y es lo que produjo en el profeta todo ese proceso de tribulación. Produjo un cántico. Produjo, hermanos, gozo en su vida a pesar de las circunstancias. Imagínense. Ahora bien, dentro de este proceso fueron 3 preguntas claves que nos hemos hecho desde que comenzamos. Lo primero, ¿se recuerdan? 3 temas vimos al respecto. Lo primero, cómo enfrentar lo incomprensible. Eso fue un tema que vimos en el libro. Cómo enfrentar lo incomprensible rápidamente. Lo primero era no enfocarnos en el problema. No enterrar nuestra cabeza en el problema. Lo segundo era volvernos al Señor, volvernos a Dios, contemplar a Dios, alzar nuestra mirada, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Contemplar al Señor, levantar nuestra mirada a Él. Eso es lo que hizo el profeta, levantó su mirada. Se dio cuenta de la autosuficiencia de Dios, de lo eterno, lo autosuficiente y lo santo de Dios, lo inamovible, lo inmutable y lo fiel que era, de tal manera que le dijo: Jehová, mi roca. ¿Es Jehová su roca, hermano? Y por último, encomendó a Dios lo incomprensible. Y eso es lo que debemos de hacer. A veces van a haber cosas que no entendemos, pero encomendar a Él en oración lo incomprensible, y eso va a hacer que nosotros depositemos toda nuestra ansiedad en Él, todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todos nuestros temores, nuestras dudas. Y una vez que lo hemos hecho, hermanos, esperar pacientemente su respuesta. Amén, hermanos. Entonces, esa fue la primera pregunta: ¿cómo enfrentar lo incomprensible? La segunda pregunta en el proceso de Habacuc: ¿cómo orar? Decíamos, de rodillas, hermanos, con una actitud de humildad y de humillación, con una actitud, hermanos, de adoración y de petición. Pero el profeta decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta no decía: Señor, dame un carro nuevo del año, Señor. Señor, que me aumenten $1,000 en este año, Señor. Señor, que pueda cambiar de casa. Señor, que me consiga una novia con pisto, Señor. ¿Verdad que no decía así el profeta? El profeta decía: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. La preocupación del profeta era que el reino de Dios avanzara en medio de las tinieblas. Esa era la preocupación del profeta. Pero la tercera pregunta era cómo gozarnos en las tribulaciones, lo que les decía. ¿Quién en su sano juicio se va a gozar cuando está mal? ¿Quién? Dígame, hermano. Pero a pesar de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que Dios permanece siempre inalterable, hermano. Porque Él es inmutable, perfecto, santo y justo en todos sus caminos. Pero ¿cómo gozarnos en las tribulaciones? ¿Se acuerdan? Eso creo que fue la semana pasada. Decía, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si somos solo vencedores, quiere decir que solo estamos soportando la prueba. Ahí, como decíamos, aguantando la peña. Ah, sí, Señor.
Pero el Señor quiere que seamos más que vencedores. Más que vencedores implica que aparte de soportar la prueba, nos gocemos en medio de las pruebas. Como Pablo y Silas cuando los metieron presos, se recuerdan allá en Filipos, Hechos capítulo 16 del verso 20 y algo, no recuerdo. ¿Qué hicieron, hermanos? Estaban presos, dice que los metieron en lo profundo de la cárcel. ¿Y qué hicieron? Pobrecito, lo metieron preso, llamen a mi mamá. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, vos, amado, por hacerte caso me metiste en esto. ¿Verdad que me hicieron así, hermanos? Vamos a Hechos, así rapidito. Esa cita vale la pena que la revisemos. Hechos capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado, imagínense. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, imagínense, hermano, cantando, y los presos han de ver si estos están locos, va. Saber de cuál fumaron, va. Sacátela, Pablo, va. Permiso, hermano. Vamos a ubicar aquí. Dice que cantaban, hermanos. ¿Canta usted en medio de la tribulación, hermano? Ya conocen la historia luego, ¿verdad? Por falta de tiempo, le invito a que vea todo el capítulo si gusta. Pero, hermanos, ¿cómo gozarnos en las tribulaciones? Primero veíamos que lo importante es ver la historia. El profeta Habacuc trajo a su mente desde el principio de la liberación del pueblo de Egipto. Eso fue lo principio. Lo otro, trajo a su mente su paso por el Mar Rojo, su travesía a través del desierto, la derrota de los enemigos y la ocupación de Canaán. Todo eso trajo a la mente el profeta. Pero él vio la historia y los hechos de la palabra, de las escrituras, como obras de Dios y no solo simple como un relato, hermanos. Y por último, el profeta entendió y reconoció que el Señor estaba tratando con ellos y que era un Dios fiel y que cumplía sus promesas, hermanos, y su palabra. Ahora, cuando el profeta hizo esto, pasó el nerviosismo, dejó el nerviosismo y empezó a contemplar a Dios. Y eso trajo gozo y paz a su corazón. Amén, hermano. ¿Me la ayuda, hermano? Me avisan si me escuchan, hermano. Sí, amén. Entonces, cuando Habacuc contempló al Dios creador, se dio cuenta que en él no había cambio, no había sombra de variación. Pero lo último, hermanos, regresemos a Habacuc. Lo último es que experimentó un estado de bendición y de seguridad. En el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Jehová es mi fortaleza, decía, hermano. Una sensación de que nada malo nos va a suceder. Una sensación de poder reposar y estar quieto, porque sabía que aunque fuera dura la situación, el Señor iba a juzgar con justicia y con rectitud. Si vamos al Salmo 91, hermanos, los primeros 10 versos del Salmo 91, que de todos es conocido, hablan, hermanos, de protección total. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Precioso, ¿no creen, hermanos? Hablamos de protección total, un estado de bendición y de seguridad. Estar seguros, hermanos, de que la fidelidad del Señor nos va a proteger como un escudo en todo tiempo y en todo lugar. ¿Crees esto, hermano? Señor, traiga esa certeza, hermano. Pero también dice, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. El Señor nos va a dar la agilidad para que nos movamos en medio de cualquier circunstancia. Cuando se nos dé una situación pecaminosa, el Señor nos va a dar esa habilidad, ese coraje para salir. Huye de las pasiones juveniles, le decía Pablo a Timoteo. Pero también está experimentando seguridad, porque dice aquí, y en mis alturas me hace andar. Amén, hermanos. En el Señor estamos seguros. Y te dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén, hermano. Pongámonos en pie en esta noche. Vemos aquí el contraste marcado en el libro, hermano. El mensaje medular del libro de Habacuc se resume que el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. ¿Cómo va a vivir el justo? Por la fe. No es por sentimientos, hermanos. No es como yo me pueda sentir. No es por sentimientos, hermanos. No es por vistas, por oídas, sino por fe. Podemos llegar a un estado de confianza plena y de cántico gozoso por medio de la fe, hermanos. Pero aquellos que se apartan de Dios, aquellos que le dan la espalda al Señor, hermano, por ir en pos de los Baales, por ir en pos de los amalecitas, por ir en pos del mundo, a eso, hermano, va a llegar tarde o temprano juicio a sus vidas, hermano. Amén. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. Amén. Nosotros somos de los que vamos adelante, hermano. Porque conociendo que el Señor es el que nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha dado nueva vestidura, nos hizo un anillo en nuestros dedos, hermano. Nos ha dado una razón de vivir. Amén, hermano. Y ese es el mensaje central del libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Nuestro gozo va a estar siempre en proporción a nuestra confianza en Dios. Entre más confiemos en el Señor, podemos tener certeza de que más nos sabemos. Pero también, hermano, nuestra confianza en Él va a estar en proporción directa a nuestro conocimiento de Él. Entre más le colocamos, más confiaremos en Él. Amén, hermano. Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Sí.
Sí. Enséñanos a depender de ti, Padre, porque sin ti nada somos, nada podemos hacer, oh Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor. Venimos delante de tu presencia en esta noche, Padre. Y aunque la higuera no florezca, Señor, aunque en la vida no haya fruto, Padre, con todo y todo nos alegraremos en ti, oh Dios. Te damos gracias en esta noche, Señor. Amén. Mi expectación y mi esperanza está en ti, Señor. Sí, Señor. Para ver madurar, Señor, y tu poder actuar en mi debilidad. Mira mi necesidad de tu amor y de tu bondad. Dame la fe para creer en tu poder, y así caminar. Porque yo sé que solo en ti puedo encontrar todas las fuerzas para continuar. Mi expectación y mi esperanza están en ti, Señor, para ver tu mano obrar y tu poder actuar en mi debilidad. Mira mi necesidad de tu amor y de tu bondad. Dame la fe para creer en tu poder y así caminar. Porque yo sé que solo en ti puedo encontrar todas las fuerzas para continuar. Dame la fe para creer en tu poder y así caminar. Porque yo sé que solo en ti puedo encontrar todas las fuerzas para continuar. Todas las fuerzas para continuar. Todas las fuerzas para continuar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, seguir adelante, hay que confiar en nuestro Dios.
hay que depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra alegría en nuestro Dios, porque de Él depende nuestro gozo. Aún en medio de las pruebas o las dificultades, aún en el valle de la sombra de muerte, el Señor es nuestro pastor.